Hoy estamos en el tema número 9 de enfoques a la oración. Faltan, déjeme ver, faltan 3 clases más de enfoques a la oración, me parece a mí, incluyendo esta. Falta la oración continua y constante, que sería la segunda, después de esta, la oración en silencio y meditativa. Serían 3 clases, incluyendo esta, la que nos falta de enfoques a la oración, y comenzaríamos con el tema desiertos. Hoy vamos a hablar de la oración impropia o la oración de petición incorrecta. Hemos venido estudiando, utilizando desde como base, como centro de nuestras enseñanzas, la oración maestra, la oración que el Señor le dio a sus discípulos cuando le preguntaron o le pidieron, Maestro, enséñanos a orar, que es el Padre nuestro. Y hemos venido desglosando cada una de las oraciones que se derivan de ella. Hoy tenemos la oración impropia o de petición incorrecta, que esta está basada en las motivaciones o las peticiones que no están alineadas a la voluntad de Dios. O sea, es cuando estamos pidiendo algo que va contra los principios de Dios. Por eso es incorrecta la oración. Por eso es impropia. El problema es que a veces nosotros creemos que toda oración es buena y que toda oración Dios la va a recibir. Pero hay una oración en particular que Dios no la va a recibir y es esta que vamos a estudiar hoy. Una oración que tiene intenciones egoístas, que no tiene discernimiento o tiene de lo que es Dios en realidad, o tiene desconocimiento de la naturaleza de Dios. Y puede ser que una persona ore pensando que lo que está orando es en conocimiento porque menciona la Biblia, porque menciona el lenguaje evangélico, pero realmente no está agradando a Dios. Y es una oración que no pasa del techo. Un versículo clave que vamos a estudiar hoy es Santiago capítulo 4 verso 3, donde Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros analizamos esa línea que Santiago nos enseña en el capítulo 4 de su carta, él nos hace ver que el pedir conlleva a no, el pedir mal, perdón, el pedir mal conlleva a no recibir. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros no estamos alineados en nuestra oración a la voluntad de Dios, lo que se pida va a ser rechazado por Dios. Aunque nosotros creamos que lo estamos pidiendo con fe, incluso aunque tengamos fe en lo que estamos pidiendo. A los discípulos se les presentó en una oportunidad este tipo de oración, aunque están conversando con Dios en ese momento, aunque están conversando con Jesucristo en ese momento. Mis hermanos y mis hermanas, la oración es conversar con Dios justamente. Y la petición de los discípulos fue destruir a los samaritanos. En Lucas, en el capítulo 9, en el verso 54, cuando los samaritanos no recibieron al Señor Jesucristo, los discípulos le solicitaron a Jesús hacer caer fuego sobre los samaritanos, fuego sobre ellos. Jesús los reprende y les dice que eso es una solicitud impropia y que no está reflejando el propósito del amor de Dios en su misión. Ese es justamente una oración impropia. Vamos a profundizar un poco más porque nosotros podríamos estar orando y orando de manera impropia. Uno de los ejemplos que más hemos estudiado y que más se ha enseñado es aquella parábola del fariseo y el publicano, donde encontramos una oración impropia, una oración que es rechazada por Dios. Y vamos a ver todo el escenario de esto en Lucas 18, en el verso 9. Les voy a invitar a que abran su Biblia y vamos a profundizar en este tipo de oración. Cuando el Señor Jesús abre eh, el tema,
acerca de este tipo de oración, en el verso 9 empieza con algo que es bastante fuerte. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ya solo ahí, mis hermanos y mis hermanas, podemos empezar a ver el problema del tipo de oración al cual el Señor Jesucristo está diciendo que no es aceptada por Dios. La confianza en sí mismos como justos. Si nosotros empezamos a tener una oración donde nosotros confiamos en nosotros mismos por lo que hacemos para presentarnos delante de otros, eso nos pone a nosotros delante de una oración impropia, una oración que no agrada a Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios no es nada por nada que hagamos nosotros, no es nada que nosotros tengamos mérito, es solo por la gracia y la misericordia de Dios, debido al sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, que nos permite acercarnos a Él. Si no, caso contrario, no nos podríamos acercar. Entonces estos hombres de la parábola están confiando en sí mismos y a esto se les presenta justamente esta parábola. No solo les dice que están confiando en sí mismos como justos, o sea que ellos creen que la justicia que Dios está aceptando es la de ellos, no la de Jesús, y por supuesto no la estaba este, aplicando por medio de lo que Dios ve como justo, sino que dice que menospreciaban a los demás, o sea, menospreciaban a los otros. Cuando una persona cree que los méritos son suyos y ve a los demás como menos, en ese momento está siendo una persona que no está agradando a Dios, porque aparte de que le quita, sin poderle quitar, es una forma de expresarlo, le quita la gloria a Dios, porque no se le puede quitar la gloria a Dios, por supuesto, y la gloria a Jesús, pero le pretende quitar esto. Pone a estas personas en una situación delante de Dios de rechazo. Por eso estos hombres que confiaban en sí mismos como justos por lo que hacían, por lo que practicaban, les dijo esta parábola. Y la parábola inicia así. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Fariseo es una persona que seguía las leyes de la Torá, guardaba la Torá, cumplía con todas las cosas. No era que estaba haciendo cosas malas, porque lo que estaba haciendo era cumpliendo justamente con los mandamientos de Dios. Ellos practicaban absolutamente todo lo que Dios había establecido. Esos eran los fariseos. El problema no era porque practicaban las cosas, porque aún el Señor Jesucristo no había venido para redimir justamente a la humanidad de la condena que se aplicaba a través de la ley, no porque la ley sea mala, sino porque la ley condena al individuo. Entonces, tenía el Señor que venir a liberarnos de esa condena, hacernos libre a través del perdón, a través de su sacrificio, para podernos redimir a nosotros y que sea suficiente para cumplir la justicia de Dios con el hecho de que el Señor intercede por nosotros, nos limpia con su sangre y deposita al Espíritu Santo en nuestra alma. Eso nos hace a nosotros personas que nos podemos acercar delante de Dios por el sacrificio que Él hizo. Por eso es que Él inicia con esa forma de exponer donde dice que a unos que confiaban como justos en sí mismos. El fariseo confiaba en sí mismo como justo y por eso él y muchos fariseos que pensaban igual estaban recibiendo esta reprimenda de parte de nuestro Señor. El otro era publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era una persona que recogía impuestos para el gobierno ocupante o para el imperio que estaba ocupando en ese momento Israel, siendo un judío que se asociaba al imperio para quitarle el impuesto a todos los demás judíos, pero el problema no era que fuera un judío recogiendo impuestos, sino que recogían más de lo que el gobierno exigía, más de lo que el imperio exigía para dejárselo él o dejárselo los publicanos. Entonces el publicano era visto como un enemigo del pueblo
como un traidor, porque era un judío pues abusando de su poder delante de otros judíos. Está el fariseo y está el publicano. Estos dos hombres suben a orar al templo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, dice el verso 11. Oraba consigo mismo es una forma de que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que la oración que él estaba haciendo, Dios no la estaba recibiendo. Así que era una oración que se quedaba en él. Y la oración decía de esta manera: Dios, dice el fariseo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hay algo muy importante, mis hermanos. Aquí cuando él dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no es el problema. Uno le puede dar gracias a Dios porque lo salvó, uno puede dar gracias a Dios porque lo transformó, porque le limpió de quién era, porque le sacó de donde estaba muerto, de muerto en delitos y pecados, porque le resucitó, porque le dio un nuevo corazón. Todo eso está bien, darle gracias a Dios. El problema es cuando yo creo que por lo que Dios hizo en mí, yo soy mejor que los demás. Porque yo no soy mejor que los demás de ninguna manera, porque yo mismo no podía haberme salvado. Así que cuando yo oro sintiéndome mejor que los demás, en ese momento yo estoy poniéndome en una situación de desagrado delante de Dios. Y todavía este hombre dice, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y probablemente él no robaba, probablemente él no era injusto porque estaba practicando la justicia de la Torá, estaba tratando de hacer las cosas correctamente. Adúlteros, seguramente que no adulteraba, pero ahí no está el problema. Usted le puede decir, Señor, gracias porque ya yo no soy mentiroso, gracias, Señor, porque dejé de robar, gracias por lo que hiciste en mi vida, Señor, gracias porque me rescataste, gracias, Señor, porque me has amado, gracias, Señor, porque ya no me comporto como lo hacía antes, Señor, gracias por haberme sacado de esas conductas nocivas que yo tenía. Todo eso está bien. El problema es cuando él dice ni aún como este publicano. ¿Por qué? Porque él no está hablando de su conducta. Él está comparando su conducta con la de los demás. Y sobre esto él viene y pone las cosas que hace. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces él está hablando de cosas buenas que estaba haciendo. Usted podría estar orando, Señor, gracias, Señor, porque me sacaste de donde estaba, del alcoholismo, Señor. Me sacaste de la prostitución, Señor. Gracias porque me rescataste de donde yo estaba, como ladrón. Gracias, Señor. Todo eso está bien. Hay que darle gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en nosotros. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque me llevas a la oración. Gracias, Señor, porque me llevas el corazón a la motivación de congregarme con los demás hermanos. Señor, gracias por mover mi corazón a la adoración. Gracias. Todo eso está bien. Pero Él creía que por lo que hacía bien era mejor que los demás. Y voy a estar subrayando eso durante toda la enseñanza. Era mejor que los demás. Él creía que era mejor que los demás. El publicano, dice el verso 13, estando lejos, lejos me imagino que de este hombre, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio es, véame con ojos favorables, véame con gracia. Señor, por favor, no me veas con ojos de condena, Señor. Eso es lo que le está diciendo, sé propicio. ¿Cuál era la diferencia? Que el publicano se acercaba a Dios con un corazón contrito y humillado. Y el fariseo se acercaba a Dios con un corazón que se sentía mejor por lo que hacía para Dios. Os digo, dice el verso 14, que refiriéndose al publicano, descendió a casa justificado antes que el otro. Me encanta esta parte. Descendió justificado antes, lo que implica que el Señor va a salvar a este fariseo. Porque cuando le dice, descendió antes, justificado antes que el otro, significa que este fue justificado primero y el otro después. Nosotros que no tenemos el escenario completo no podemos ver eso. Pero si usted lee con cuidado el texto,
Lo que está diciendo es que Dios salvó, selló con el Espíritu Santo al publicano primero y después al otro. Porque lo dice claro, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y después dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hizo que ese fariseo cambiara? Que Dios lo humilló, porque lo dice después de que indica que el publicano llegó antes justificado que el fariseo. La razón fue porque el que se enaltece será humillado. Eso le va a hacer o le iba a hacer Dios al fariseo. Y el que se humilla será enaltecido era lo que estaba recibiendo del publicano. Ok, pensemos en este tipo de oración. Dios, voy a hacer una especie de oración así. Dios, por favor, trae el arrepentimiento al maldito vecino que me hace enojar, para que los dos tengamos paz. Esa es una oración más o menos como la que ese fariseo estaba haciendo. Es una oración que tiene una palabra que está mostrando que mi corazón es orgulloso, que mi corazón es religioso y que yo no tengo amor por los demás. A ver esa oración, la voy a repetir. Dios, por favor, trae arrepentimiento al maldito vecino que me hace enojar, para que los dos tengamos paz. ¿Dónde está lo malo, el maldito vecino? Porque usted puede decir, Dios, por favor, trae arrepentimiento al vecino que me hace enojar, para que los dos tengamos paz. Eso está bien. Señor, trae al arrepentimiento, Señor, sálvalo. Pero cuando se le pone al maldito vecino, entonces automáticamente yo estoy demostrando una oración impropia que no agrada a Dios porque yo estoy viendo a ese vecino como menos, estoy maldiciendo al vecino en mi propia oración. Y esas oraciones surgen justamente de la falta de conocimiento, de la distorsión que se tiene de la relación con Dios. Hay un texto en Isaías 54:17 usado de esta manera por mucha gente. Cuando alguien viene y le hace algo a un creyente, o por lo menos una persona que considera que es creyente, se cree que es creyente. Me recuerda cuando Job le dijo a la esposa le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. Pero la esposa no le está diciendo que lo maldiga, ella lo que está haciendo es utilizando las palabras que salen de su enojo en ese momento, de su frustración. Les recomiendo que vayan al canal mío, al canal de YouTube, busque Solo Jesús o busque Pastor José Garmendia y busque una enseñanza que se llama La mujer de Job, para que aprendamos de esa mujer, para que aprendamos que Dios en ningún momento ni condena a esa mujer, ni expone a esa mujer como la mayoría de la gente la expone, sino que más bien esta mujer es una víctima más de las circunstancias por las cuales Job estaba pasando. Pero cuando ella le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete, él le dice a ella, has hablado como una fatua. O sea, le dijo, estás hablando como una fatua, no le está diciendo, eres una fatua. Es como que usted le diga a una persona, estás hablando como una persona que no cree en Dios. Usted no le está diciendo que no cree en Dios, no le está diciendo que se va a ir al infierno, no le está diciendo que es un perdido, que es un ateo. No, no, usted está hablando como si no fuera. O un padre que le dice al hijo, cuando el padre escucha al hijo hablándole a su madre golpeada, y está hablando como si fuera el enemigo de nosotros. Ahí hay una comparación a la hora de exponer la idea. Lo que pasa es que cuando se toma la Biblia de mala forma, entonces se distorsiona, especialmente cuando el corazón que está orando, cuando el corazón que está hablando con Dios es un corazón falto de la comprensión, falto del entendimiento y mucho más cuando no se conoce realmente el carácter de Dios. En Isaías 54:17, el texto que mucha gente usa para poder sentir justicia delante de los demás, una aparente justicia, dice, ninguna arma forjada
contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. A ver si lo repito. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces la gente lo agarra, lo pone en las paredes, lo pone en la casa. Ah, mira, aquel me está haciendo daño, aquel está hablando mal de mí, aquel me está atacando. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dijo el Señor. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es algo que la gente toma, interpreta a Isaías como un pasaje de venganza personal, cuando en realidad no es una venganza personal, es una promesa de protección divina para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Dios está hablando de la Israel de la Sion restaurada, el momento que Él lleva al conocimiento a los israelitas que Él va a salvar, porque no todos los israelitas se van a salvar, como no todos los que se dicen cristianos se van a salvar. El Señor lo dice muy claro. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y los diré apartados de mí, hacedores de maldad. Hay mucha gente que se dice cristiana y no se va a salvar. Así es como el Señor lo está describiendo, lo está declarando. Igual muchos israelitas judíos no se van a salvar y muchos sí se van a salvar, porque Dios puso un vendaje en parte al pueblo judío. No dijo que a todos, sino en parte. Entonces este mensaje está hablando de esa restauración de Jerusalén después del exilio, después de que hayan pasado por el cautiverio, así está la profecía, y regresen de nuevo a Israel. Dios les promete que aunque el pueblo ha sufrido, Él mismo los va a proteger y Él mismo los va a bendecir. Esto es una promesa comunitaria, no es una promesa individual. No es un versículo para utilizarlo contra las personas como que si fueran nuestros enemigos personales, sino que el versículo es una garantía de que Dios va a defender al pueblo de Israel de amenazas externas. Es un versículo para el pueblo de Israel. El versículo no está diciendo, mis hermanos y mis hermanas, en ninguna parte que Dios dice que va a destruir los enemigos de un creyente. No lo dice por ningún lado. Dios es lo que está haciendo es que va a impedir que las armas prosperen contra Israel. Eso es lo que está diciendo. No dice voy a destruir a todos sus enemigos en ese texto particularmente. Estoy diciendo que las armas que ellos usen no van a prosperar. Así que no es un llamado ni a la venganza, ni es un llamado para que la persona piense que Dios va a tomar acciones contra los demás porque es un asunto personal, es un asunto individual conmigo. No, no, lo que me está enseñando es que debo de tener confianza en Dios, de que aunque me ataquen, Dios va a proteger que ese ataque no me afecte. Así que no es una invitación a la pasividad, a estar diciendo, bueno, pues deme por la cabeza, no, sino a la fe, a confiar. Dios no está diciendo que nunca vamos a sufrir ataques, sino lo que está diciendo es que ninguno va a lograr el propósito de atacarnos porque Dios tiene el control de todo. Por eso el Señor nos enseña a nosotros para ir dándole bastante cuerpo a esto. En Romanos capítulo 12, verso 19, el Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces alguien toma eso y lo toma como un asunto personal. Cuando Él dice, mía es la venganza, déjeme explicarles cómo es la venganza del Señor. La venganza del Señor es que Él va a aplicar un castigo, que Él va a aplicar una disciplina hasta que la persona se arrepienta. Pero es una venganza en justicia, porque el propósito de lo que Dios hace es que la persona se arrepienta y se acerque a Él. Una vez que el corazón está contrito y está humillado y se acerca a Él, Dios detiene la acción que Él está haciendo sobre el individuo o sobre el colectivo
porque hay un arrepentimiento. Era lo que experimentaban los israelitas en el libro de Jueces. Se arrepentían, volvían a pecar, le clamaban a Dios, Dios los perdonaba y así estaban en ese ciclo. Pero Dios, cuando hay un genuino arrepentimiento, Él viene y detiene la aplicación de disciplina o castigo que Él está haciendo. En el Salmo 91, en el verso 4, dice Dios, bueno, hablando de que Dios se habla, o Dios habla de que Él va a tomar una protección, pero sin revancha. Léalo, Salmo 91, del verso 4 al 7. En Efesios 6, en el capítulo, perdón, en el capítulo 6 de Efesios, en los versos 16 al 17, Dios está enseñando que la protección viene de su palabra y no de la venganza humana. Así es como viene la protección. Nosotros no podemos tomar a Dios como si fuera un genio al que usted le frota la lámpara y sale y le voy a pedir tres deseos, mire, destruye aquel y destruye aquel. Así no funciona con el Señor. Al Señor no le gusta ese tipo de oración. Al Señor no le gusta la oración que no está alineada a su voluntad y su voluntad es que nos amemos los unos a los otros. Su voluntad es que seamos agradecidos, no quejándonos todo el tiempo como hacía el pueblo de Israel, que se la pasaba en una actitud de queja constante. Y lo único que estaba mostrando es la ingratitud. Las oraciones que Dios no acepta surgen justamente del egoísmo, de enfocar equivocadamente lo que nosotros realmente necesitamos. La oración incorrecta surge justamente, como lo dijo Santiago, porque pedimos para nuestros deleites, no para la gloria de Dios, sino para nuestros deleites. Y muchas veces nuestros deleites no están alineados a la voluntad de Dios. A veces nuestros deleites son lucir bien, que nos vean bien, que la gente diga, uy, qué buena casa, uy, qué buen carro, uy, qué buen esposo tiene, qué buena esposa tiene. Pero no por glorificar a Dios, sino por sentirnos bien, porque se nos hincha el corazón y digamos, ah, que se da cuenta, soy mejor que el publicano, porque yo oro, porque yo predico, porque yo sé danzar, porque yo sé cantar, porque soy maestro, soy mejor que los demás. Pero eso es cuando me están viendo. Porque eso era lo que hacía el fariseo. O eso hacían los fariseos, oraban en público para ser vistos por los hombres, no para acercarse a Dios. Hay muchas oraciones impropias, hay muchas oraciones incorrectas que Dios no acepta, pero deseo ir alrededor de la oración principal entre todas las incorrectas y es la envidia. Por eso es que dice la que está centrada en los deleites, porque muchas oraciones son pidiendo algo porque el otro lo tiene. Porque nos damos por satisfechos. La palabra de Dios dice que mientras tenga yo vestido y comida, es suficiente. Pero entonces los demás tienen algo y ya yo lo quiero tener también. En lugar de estar reflejando el amor de Dios, lo que está reflejando es el amor propio, el amor hacia mí mismo. Es ese amor que genera la queja, ese amor a mí mismo que lo que hace es que busca exaltarme. Algo que se concentra en mis deleites, mis hermanos, tiene que ver con el deseo corporal, en lo que mi carne quiere, estar pensando solamente en lo que yo deseo corporalmente, que me satisfaga mis emociones, que me satisfaga el deseo de comer, el deseo de ser feliz, el deseo de, cuando estoy hablando de felicidad, no estoy hablando de gozo, estoy hablando de esos momentos de felicidad, momentos, o sea, esos pequeños ratitos donde la persona se siente feliz porque se ganó algo. Comer, para un ejemplo, nos hace felices. Comemos, estamos felices mientras estamos comiendo, pero ya se comió, ya se acabó el ratito de felicidad. Entonces,
necesitamos otra cosa y eso es lo que el corazón está buscando, esas necesidades corporales que sean satisfechas. Y oramos por esas necesidades que sean satisfechas. No es malo, mis hermanos y mis hermanas, orar por nuestras necesidades. Lo malo es cuando yo oro por mis necesidades en menosprecio de los demás. ¿Cómo yo voy a orar? Voy a ponerle un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un trabajo, entonces nos damos cuenta de que hay un memorándum que van a despedir a 5 personas, que somos un grupo de 20 en la oficina o en el trabajo, donde estemos, y van a despedir a 5. Y yo empiezo a orar al Señor, Señor, por favor, que no me despidan a mí, que sea otro el que despidan. A mí no, por favor. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de oración es esa? Eso es una oración egoísta. Es una oración que yo estoy buscando mi propio bienestar y no me importa si el del otro, que tal vez la otra persona que está al frente mío tiene más necesidad que yo, que tal vez yo tenga más facilidad de conseguir trabajo o tenga más salud, o simple y sencillamente el amor de entrega de decir, Señor, por favor, que no despidan a ninguno. Y si, Señor, tú permites que despidan a alguien y entre los que van a despedir soy yo, ayúdame, por favor, a poder entender qué es lo que quieres y a poder, Señor, aceptar tu santa voluntad, pero no esperar que sea el otro el que sea el que se quede sin trabajo para que yo esté bien. Eso es egoísta. Nosotros tenemos que pensar que las demás personas sufren como nosotros. Yo he escuchado oraciones cuando viene un huracán, hace mucho tiempo venía, no sé si era el huracán Juana, venía, iba a pasar directamente sobre Costa Rica. Entonces decían que existía la posibilidad que pasara sobre Costa Rica o que se desviara a Nicaragua. Y la gente oraba porque, Señor, por favor, que se desvíe, que el huracán se desvíe, que se desvíe por Nicaragua. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué clase de oración es esa? ¿Por qué no ora, Señor? Ayúdanos, protégenos tanto a nosotros como a los nicaragüenses. Que ese huracán se deshaga, que se desvanezca. Ah, no, que se desvíe y pase por allá, pero que no pase por mi casa. Eso no refleja el amor de Dios en nosotros. Eso es orar para nuestros deleites. Eso era lo que decían los discípulos, que caiga fuego sobre ellos. O la constante queja de los israelitas por lo que le daba Dios, como que lo era el maná. No, no trabajaban por el maná, caía. No tenían más que irlo a recoger, eso era todo lo que tenían que hacer, según las instrucciones de Dios, pero se quejaban. Ya no querían eso. Ah, ya no queremos más ese maná, ya. Queremos otra cosa, queremos carne. Es suficiente el maná. ¿No le pasa a usted, mis hermanos y mis hermanas, que se sienta a comer y otra vez arroz y frijoles? Ay, mamá, otra vez gallo pinto. Ay, mamita, es que usted otra vez nos viene con espagueti. Ayer comimos espagueti, antier comimos espagueti. La semana pasada comimos espagueti. ¿Qué clase de oración es esa? O sea, cuando digo de oración es porque lo que está saliendo de la boca está llegando a Dios. Gracias, Señor, por el maná, Señor. Eso es lo que nos has dado de provisión. Muchas gracias. Ay, otra vez arroz y frijoles. No es que no hay un pedacito de carne para arrimar. Bueno, si que Dios quisiera que estuviera ahí, ahí estaría el pedacito de carne. Porque la palabra de Dios dice que antes de que mi palabra salga, ya Él conoce mi deseo y tiene la respuesta. El problema es que no hay gratitud en esa oración. Y cuidado con hacer la oración para ser vistos por los demás. Que la persona dice, gracias Señor por este arrocito tan rico, aunque sea solo arroz, gracias, bendito es, aleluya, y todo el mundo levantando las manos, pero en el corazón diciendo, ay, qué pereza, arroz otra vez. Y cuando nos damos cuenta que el que está al frente y vive al frente tiene pollo, tiene carne, tiene pescado, tiene un montón de cosas que yo no tengo,
Entonces empezamos a sentir envidia. ¿Cómo? Pero si yo soy creyente, ¿cómo es eso? Y aquel ni siquiera cree en Dios. Y mire, está llenito de comida. Porque eso, quiero concentrarme en eso, mis hermanos. Quiero concentrarme en la oración impropia delante de Dios en muchos aspectos, como lo he dicho hasta este momento. Pero quería tomar un poquito el asunto de la envidia cuando la oración es envidiosa porque el otro está mejor y yo no. ¿Por qué? Porque es de las que más daño hacen. Ese tipo de oración es la que más daño hacen. Recordemos que estamos hablándole a un Dios que está vivo, que conoce nuestro corazón, que lo más íntimo de nosotros Él lo sabe, que nadie lo puede engañar. Entonces, cuando yo estoy sacando algo por la boca, Dios no está escuchando lo que estoy diciendo por mi boca. Dios está escuchando lo que está en mis pensamientos y en mi corazón, porque Dios no ve la apariencia. Y la boca puede ser algo que esté aparentando una cosa y yo sea otra. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Cuál fue el problema de Caín y Abel? ¿Qué hizo enojar a Caín al grado de matar a su hermano Abel? Que Dios le gustó más la ofrenda de Abel y no le gustó la suya. Por eso lo asesinó. Porque sintió envidia del trato que Dios le estaba dando a su hermano Abel. Igual que los hermanos de José. Los hermanos de José lo vieron con envidia porque su papá lo veía con mejor favor. Le habían hecho una túnica de colores que lo ponía en una posición mejor, lo mandaba a inspeccionar qué estaban haciendo sus hermanos, lo ponía en mejor posición de autoridad y tras de eso Dios le daba sueños a él, lo que lo llevó a venderlo como esclavo. Estaban como con envidia de lo que su hermano José recibía de Dios y de su padre. Cuando Coré y Natán, y eso lo puede leer allá en Números capítulo 16 si quiere tener toda la historia, cuando Coré y Natán se enojaron contra Moisés y Aarón, porque decían ellos, es que nosotros también somos santos y nosotros podemos gobernar sobre Israel también. Y Dios viene y hace que caiga un juicio sobre ellos y se trague a Coré y se trague justamente a, a estos hombres, Datán, Coré, Abirán, se los traga con todo el séquito que lo seguía, porque ellos lo que tenían era envidia de que Dios les veía con favor a esos hombres, a Moisés y a Aarón. Saúl le pasó exactamente lo mismo. Saúl sintió una envidia increíble porque escuchó que la gente le cantaba a David, que David había matado a 10.000 y que Saúl solo había matado a miles. Y eso lo llevó a intentar matarlo, la envidia. Los príncipes allá en Babilonia, cuando vieron a Daniel que tenía el favor de Dios a través del Espíritu Santo y tenía el favor del rey de turno en ese momento, conspiraron para matarlo, llevando al rey a hacer decretos que de manera engañosa procuraron eliminar a Daniel. ¿Por qué? Porque tenían envidia. Envidia de lo que Daniel hacía en Babilonia. Los fariseos y los sumos sacerdotes contra Jesús, ¿por qué lo quisieron? ¿Por qué lo entregaron? O sea, ¿por qué, por qué fue que ellos se metieron esa idea de que tenían que asesinarlo? La palabra misma lo dice, que Pilato dijo que fue por envidia. Él sabía que era por envidia, porque las enseñanzas y los milagros que hacía Jesús atraían a la gente y por lo tanto ellos se sentían desafiados en su autoridad. Simón el mago, cuando vio justamente
a los apóstoles que ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, que quiso comprar eso, comprar ese poder, movido por la envidia, porque ellos tenían un reconocimiento que él no tenía. ¿De qué nace eso? Del egoísmo, porque quiere satisfacerse los deseos personales y no la voluntad de Dios. Nace de la ignorancia, porque es pedirle algo a Dios que va en contra de su carácter, porque no hay conocimiento realmente de lo que es Dios y por supuesto nos lleva a exigir o les lleva a exigir a las personas que oran de esa manera que Dios actúe de acuerdo a la voluntad de nosotros en lugar de la suya. Eso justamente es lo que lleva a la oración impropia. ¿Cuál es mi consejo para la clase de hoy? Que nosotros debemos de examinar los motivos por los cuales estamos orando antes de orar, antes de decírselo a Dios. Y debemos de preguntarnos, ¿estoy glorificando a Dios con lo que estoy pidiendo? ¿Estoy glorificando a Dios de la manera que me estoy dirigiendo a Él acerca de las personas que me rodean? Ay, Señor, que ese huracán no pase por aquí, que pase por Nicaragua, pero no por aquí. Ay, Señor, gracias porque me salvaste, porque no soy como el vecino. Ese maldito vecino que ojalá lo cambie, Señor. Gracias, Señor, porque tengo casa. Y vea, mis compañerillos, ¿cómo están? Ni casa tienen, porque son unos desordenados. Por dicha que yo trabajo bastante y por dicha que yo realmente me esfuerzo, por dicha, o sea, como por dicha que yo. No, 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 es la gracia de Dios que ha querido darme lo que tengo y me lo puede quitar en cualquier momento. Así que debemos de asegurarnos, mis hermanos, que las oraciones que hacemos deben de estar alineadas a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a discernir, a orar con sabiduría, con entendimiento, a poder entender lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Y debemos de preguntarnos, ¿qué refleja mi petición realmente? ¿Qué prioridades hay en mi corazón una vez que estoy orando? Tanto es así que yo debo preguntarme, ¿y si Dios no me va a dar una respuesta favorable, no me va a decir sí a lo que quiero, qué voy a hacer yo? ¿Me voy a conformar de manera gozosa, de manera satisfactoria con un no de Dios? Yo les recomiendo que lean el Salmo 139, mis hermanos, y aprendamos cada uno de nosotros a examinar los motivos por los que oramos. Porque orar fuera de la voluntad de Dios no solo es improductivo, mis hermanos y mis hermanas, sino que nos aleja del propósito de Dios. Proverbios capítulo 28, verso 9 dice así, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué es la ley? La gente dice que la ley es los mandamientos. No, no, la ley es la instrucción completa. Toda la instrucción de Dios. Dice que el que aparte el oído para no oír la ley, o sea, el que aparte el oído para no escuchar lo que Dios quiere que hagamos y de la manera que quiere que la hagamos, la oración de este dice es abominable. Así que mis hermanos, Dios en su amor, en su sabiduría, Él va a responder nuestras oraciones de la manera que nos afecte positivamente para el propósito por el cual Él nos envió. Y podría ser que la respuesta del Señor sea sí, contraria a nuestras expectativas. Podría ser que la respuesta del Señor sea no. O podría ser que Él diga todavía no, tienen que esperar. Pero cuando nosotros recibimos un no o un espere y esperamos gozosamente aún cuando no creemos ni estamos seguros de que Dios nos va a dar lo que estamos esperando, sino que lo que Dios va a hacer es que se cumpla su propósito, entonces nos alineamos justamente a la voluntad de Dios y a la majestuosa oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa,
Él sabía que iba a ser crucificado y iba a ser arrestado. Había una descripción en Isaías 53 que Dios mismo había inspirado a Isaías a través del Espíritu Santo de todo lo que tenía que pasar. Iba a ser lapidado, escupido, le iba a perforar su cráneo con espinas como de 2 a 3 pulgadas, espinas bastante grandes. Entonces, donde le empujaban la corona, entonces le iban a cortar el cráneo, o por lo menos la piel alrededor del cráneo, y eso le iba a causar un dolor increíble. Lo abofetearon, y ese bofetear no es con la mano abierta, es a puño cerrado. Aunque habla de abofetear, realmente fue golpes directos. Le laceraron la espalda al grado de que se exponían los músculos de su cuerpo, de la espalda hasta los glúteos, porque se utilizaba un látigo que tenía como unos huesitos y una especie de clavitos y piedras. Cuando la piedra golpea, hace una contusión. Cuando vuelve a golpear, se mete el clavo, se mete en los huesos, y eso hace que se abra la piel para que el siguiente golpe perfore un poco más. El látigo estaba diseñado para causar mucho dolor, mucha contusión, y que la persona se desangrara pero no se muriera inmediatamente. Ellos habían hecho un diseño de castigo que le extendía el dolor a la persona, o sea, no se moría rápidamente, sino que duraba más tiempo. Y después de que fue latigado, según lo establecido por ellos, las autoridades del momento, lo hicieron a caminar con hambre, porque había pasado toda la noche sin comer y toda la mañana. La última comida fue allá en el tiempo de la cena, cuando estaba con sus discípulos, con frío, porque lo metieron entre una, este, no se llama letrina, se llama cisterna. Entre una cisterna lo metieron. ¿Qué eran las cisternas? En las casas, en los patios, las casas se hacían con el patio en el centro. Y en el centro de la casa se hacía una cisterna que era donde cuando llovía el agua ahí se guardaba el agua, o se traía agua y se ponía ahí para que las casas tuvieran agua. Es como nosotros tener un tanque para cuando cortan el agua o la suspenden o no hay agua, entonces tengamos agua durante esos tiempos de escasez de este preciado líquido. Solo que ahí, cuando la cisterna estaba vacía, en el caso de la casa de Anás o de Caifás, metían al prisionero ahí en la cisterna, que pasara ahí con frío, semidesnudo, golpeado, abofeteado. Después se llevó a exponer delante de Herodes, y después delante de Pilatos, o delante de Pilatos y después de Herodes, pasando toda esa vergüenza. Cuando él lo llevan a la cruz, él no está ahí con un mantito en las partes nobles, en sus genitales, no, él está totalmente desnudo. Ese mantito que le ponen ahí se lo ponen los pintores del siglo XV para poner a un Jesús de una manera más decorosa, pero él estaba completamente desnudo, con su espalda completamente desbaratada, que donde él se recostaba con las manos puestas, clavadas en los costados, y él respiraba, lo que estaba, el tronco de atrás, donde él pasaba la espalda, eso le causaba mucho más dolor. Sangrante, sediento, hambriento. A él le iba a fibrilar el corazón de una manera rápida, hasta que se detuviera y muriera por un paro cardiorrespiratorio, porque le iba a dar una neumonía. De ahí que sale agua, donde Longino le perfora el costado, sale agua y sangre. Sale esto porque es líquido pleurático, es agua en el pulmón, porque le dio neumonía durante la noche, del frío que pasó, el hambre que pasó. Él sabía para lo que él iba, él sabía lo que tenía que pasar. Y él dijo: Padre, si es posible que
pase de mí esta copa. O sea, es posible que no tenga que hacer eso. Él no lo está diciendo porque no quiera pasar por ahí. Él no está diciendo porque la palabra dice que él se entregó voluntariamente. Él lo dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar. Él lo está diciendo para que nosotros sepamos, para que nosotros estemos claros de que no había otra opción. Y esa es la oración que él está teniendo. Si es posible que pase de mí esta copa. Pero él termina con esa poderosa oración que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que nosotros debemos de hacer. Una oración alineada a la voluntad de Dios. Y el hecho de que nuestra oración esté alineada a la voluntad de Dios nos va a ayudar a nosotros a poder sobrellevar todas las diferentes vicisitudes de la vida, las dificultades, las enfermedades, todo, absolutamente todo. Esta semana escuché dos historias, una de alguien que yo conocí y otra de alguien que no conozco, pero lo escuché en las noticias. Dos historias. La primera es de un señor actor de 95 años, Jane Hackman. Amaneció muerto. Tenía una semana de muerto cuando lo encontraron los nietos. Él, su esposa y uno de sus perros, un pastor alemán. Parece que hubo gases, monóxido de carbono, que entraron a la casa y se murieron, se intoxicaron y no se dieron ni cuenta. Cuando hay ese tipo de gas tóxico, una persona puede morir entre 5 y 8 minutos. Es muy rápido. Se duerme y se detiene el corazón. No conozco la vida de ese señor, no sé si conocía a Dios o no lo conocía, no sé si conocía a Jesús o no lo conocía, solamente puedo ver la fragilidad de la vida. Hoy nosotros podemos creer que estamos bien y mañana podríamos estar en un hospital, podríamos estar en una prisión, no porque hagamos nada malo, sino porque se levante una dictadura, se levante un gobierno que empiece a perseguir a la gente. Podríamos estar en un restaurante comiendo bien. Podríamos estar conversando usted y yo y una gotita de sangre se mete al cerebro, una, una burbujita de aire cae en el cerebro y nos da un infarto y cambia la vida en un instante. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros estamos orando, una de las cosas que tenemos que tener presente en nuestra oración para no hacer una oración que vaya contraria a la voluntad de Dios es reconocer nuestra fragilidad. Y la otra persona, una persona que conocí en el aeropuerto, fui un día de estos, puse, por cierto, un videito corto que dice, yo puse lejos de casa, había un soldado que había llegado a Costa Rica y se paró frente a una de las paredes donde salen los turistas. Se vistió, iba a ser la hora novena. Se vistió, se puso todos sus cositas para orar y se puso a orar, como si estuviera allá en Israel, como si estuviera frente al muro de los lamentos, ahí estaba orando. Ahí estuve orando, orando, orando. Yo estuve unas 2 horas y media ahí y todo el rato que yo estuve, él estaba orando. Nadie le decía nada, nadie lo molestaba. Ahí estaba él orando. Mientras él estaba haciendo eso, se me acercó alguien y me dijo, hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, aquí estoy. Hace tiempo que no lo vemos. Ah, sí, le digo yo. Ayer estuve llamando y dije el nombre de la persona para ver si me hacía el favor, le digo yo, de revisar cómo estaba el vuelo para hoy, porque no me aparecía en la pantalla. Y me dice, no, hombre, él murió hace una semana. Este muchacho, ya ni tan muchacho, pero este hombre desordenado, lo conocí como una persona muy desordenada hace unos 30 años, una persona que andaba en alcohol, en drogas, una persona que andaba con prostitutas, sumamente desordenado. Pero después de la pandemia,
se metió y empezó a seguirme en las redes y me empezaba a escribir en privado. José, no sabía que usted era pastor, no sabía que se había hecho pastor. José, qué bien lo que escribe, José esto, José aquello. Me empezó a decir una serie de cosas y dije yo, bueno, pues qué dicha que este hombre está interesado en las cosas del Señor. Un día llegué al aeropuerto hace unos meses y lo vi, estaba muy delgadito, muy, muy delgadito. Y me dijo que estaba enfermo y que estaba en un proceso terminal, pero que le daba gracias a Dios porque lo había alcanzado y lo había rescatado. Y que le daba gracias a Dios por las cosas que él podía ver que yo escribía, porque él me conoció a mí también cuando no era pastor y cuando era también un detractor de las cosas de Dios. Entonces que se gozaba en verme a mí, lo que estaba haciendo, y se gozaba en que Dios lo hubiera salvado. ¿Por qué lo mencionó a él? Después de mencionar al señor Hackman, que murió así de una manera rápida y misteriosa, de verdad. Porque a él sí lo conocía yo y por él la gente que se decía creyente en ese entonces, dentro de donde yo trabajaba, no daban ni un 5 por él, ni daban ni un 5 por mí. O sea, en otras palabras, prácticamente nos mandaban al infierno. Yo no andaba en las cosas que él andaba, pero no era un candidato para el cielo según los términos humanos. Y él mucho menos. Entonces, cuando yo me lo encuentro a él en esa última oportunidad que lo vi, yo le di gracias a Dios por esa persona. Entonces me dijeron, ya él murió de sida y de cirrosis. Fue interesante el sentimiento que tuve porque yo dije, bueno, tarde o temprano la factura se paga en el cuerpo. Lo que le hagamos al cuerpo, tarde o temprano esa factura se paga, a menos que Dios quiera revertir y hacer algo totalmente diferente a lo que la naturaleza hace y eso Él lo puede hacer, pero eso es solo si Él lo quiere. Si Él no lo quiere, no va a pasar. Pero ¿cuáles eran las oraciones que se hacían por un hombre como este? ¿Cuáles son las oraciones que hacían por una persona como yo? Si es que hacían oraciones. ¿Cuáles son las oraciones que usted hace por la persona que usted considera que no le ha hecho nada bien? O por aquel vecino que le tiene la cabeza caliente. ¿Cómo oramos? ¿Oramos sintiéndonos mejor que aquella persona? ¿O oramos realmente considerando a esa persona que tenga la oportunidad que yo tuve también de llegar a los pies de Cristo? Este muchacho cuando andaba en sus fechorías recibía muchísimo dinero, por el ambiente en que estaba. Y habían creyentes o supuestos creyentes que sentían envidia por lo que él recibía de manera material. Y resulta mi hermano y mi hermana que al final de cuentas se encuentra con un proceso horrible, pero en ese proceso horrible Dios lo rescata. Entonces, cuando nosotros oramos, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que tener sabiduría de cómo oramos, por quién oramos, y tenemos que tener el cuidado de que cuando oramos no oremos sintiéndonos mejor que aquella persona por la cual estoy orando, porque podría ser que la tortilla se voltee. Y Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo debe ser nuestra oración? Debe ser continua, debe ser constante, debe ser perseverante. Eso es lo que vamos a estudiar el próximo viernes. La oración continua y constante en todo tiempo. Por las personas que conozco, aunque sean personas que no estén alineadas a Cristo, voy a orar por ellos
no para que Dios los mande al infierno, sino para que Dios tenga compasión de ellos como tuvo de mí, misericordia de ellos como tuvo de mí, y que los arrastre hacia Él, por los que conozco, por los que no conozco, como gente que usted escucha en las noticias que están pasando la difícil, incluso por aquellas personas que muchos están atacando, como el caso de este señor Francisco, el pontífice de la Iglesia Romana, que hay gente que se expresa horrible de él, horrible. He leído cosas horribles de los que se dicen cristianos. No estoy hablando del católico, estoy hablando del evangélico, que dicen cosas horribles. ¿Por qué no tomar el rato de detenerse y decir, Señor, eres tú el que salva? Y solo tú sabes a quién salvas y a quién no. Pero yo te ruego, Señor, por esta persona, por este Señor. Y te ruego, Señor, para que, si es el tiempo, se pueda encontrar contigo con un equipaje liviano, que pueda arrepentirse de todas las cosas que no te agradan y pueda acercarse a ti, Señor, como un hombre que no tenga de qué avergonzarte, indiferentemente de lo que yo piense de la política o de la religión de esta persona. Ese es el tipo de oración que tenemos que tener nosotros, mis hermanos y mis hermanas. No la oración detractora, no la oración de ahora sí, Señor, gracias porque va a pagar por, no esa oración donde nosotros creemos que somos mejores que los demás. A los que me están escuchando en YouTube, ya voy a cerrar esta clase. Si usted está ahí, le comento que una vez que termina la clase, cierro el canal de YouTube y regreso a la clase y conversamos alrededor del tema. Hoy estamos hablando de la oración impropia, de la oración que no agrada a Dios. Y hemos venido hablando de otras oraciones, nos quedan 2 clases más. La oración continua, la oración constante es a la que vamos a ver la próxima vez. Así que mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando por YouTube, si usted quiere ser parte de esta clase los viernes y los lunes, solo escríbame y yo lo pongo dentro del WhatsApp para que usted reciba los mensajes y pueda participar con nosotros también en la charla. La conversación no la grabo para que cada uno de los hermanos que están acá se sientan en la libertad de poder hablar y de poder expresar lo que sienten, lo que han aprendido, aportar o preguntar. Así que dejo de grabar en este momento